punto 6, porque es la base de uno de los puntos fundamentales de la doctrina de la gracia, que es el de la depravación total o la inhabilidad total del hombre para llegar a Dios o para buscar a Dios siquiera, para acercarse a Dios por las consecuencias del pecado. Y el título de esta sección de la declaración dice: de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y eso lo vamos a ver bien detalladamente: la caída del hombre, por qué se da, el pecado, cómo entra y por qué habla de su castigo. Entonces vamos a comenzar leyendo la declaración de fe, capítulo 6, su punto 1. Tiene 3 apartados este subpunto 1, y dice así: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Eso es lo que dice nuestra declaración de fe. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora vamos a desarrollar bien detalladamente cada una de estas afirmaciones que hace la declaración de fe. Y antes vamos a pedir la guía de Dios para que Él nos dé la línea a seguir, la dirección justa. Padre Santo, bendito Dios, Señor nuestro, nuestro Rey, nuestro Maestro, nuestro Hacedor, te damos las gracias por este día que nos das, por permitirnos estar aquí reunidos como iglesia para escuchar tu santa palabra, para aprender de ti, para atesorar en nuestros corazones tus mandatos, porque tenemos un tema muy importante para hoy, que es precisamente la caída del hombre en pecado, lo que nos afecta y nos afectará hasta el día de nuestra partida. El pecado en el hombre ha distorsionado toda la imagen que teníamos de ti, Señor, y hoy podemos ser solamente una sombra de lo que tú formaste un día del barro, que es a Adán. Por medio de su transgresión, el hombre ha caído en su totalidad. Todos los descendientes de Adán han sido contaminados por el pecado, de manera que no hay una sola criatura que nazca en este mundo que esté libre de él. Por eso te pedimos que tú nos des la dirección. Yo te pido en lo particular que me des la sabiduría y las palabras para expresar tu voluntad, Señor, para poder llevar adelante esta enseñanza. Te damos gracias, Señor. Prepara nuestros corazones, guíanos en todo lo que oigamos y digamos en este día, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, subpunto 1, apartado 1. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, dos cualidades únicas que el hombre perdió, recto y perfecto, y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo. Y acá tenemos dos cosas que tenemos que leer con mucha atención. Dios, a pesar de que no le dio una ley escrita al hombre, como le dio en las 2 tablas de piedra a Moisés, le dio una ley verbal. El hombre estaba bajo una ley. El hombre primitivo
el hombre primero, Adán, y su compañera Eva, su ayuda idónea Eva, estaban bajo un pacto con Dios. El pacto teológicamente llamado un pacto de obras, esto lo vamos a volver a nombrar. O sea, Dios le daba la ley hablada, que era la primera orden que le dio a Adán fue ponerle nombre a todos los animales. Después le dijo que guardara el huerto del Edén, lo labrara y lo guardara, y le dio una sumamente importante que ya iba con una penalización si no se cumplía, y esto era ley con pena de no cumplirse, y era el de no comer del fruto del árbol del bien y del mal, cosa que el hombre, como dice la declaración de fe, el Dios amenazó con la muerte su transgresión y el hombre no la honró por mucho tiempo, o sea, no guardó esta ley por mucho tiempo. Es como el semáforo que tenemos nosotros en las esquinas, en algunas esquinas, y a veces está en rojo y nosotros pasamos igual. Adán hizo lo mismo, con la gran diferencia de que el semáforo lo maneja una computadora, es automático. Y a esta ley que transgredió Adán se la dio nada más ni nada menos que Dios mismo desde su propia boca. Entonces, los versículos que tenemos como referencia bíblica son Eclesiastés 7:29, Romanos 5:12, 14 y 15, Génesis 2:17, Génesis 4:25 al 5:3. Vamos a comenzar con Eclesiastés. Las palabras del predicador. Dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. Acordémonos que la declaración de fe recalca o resalta dos cualidades del hombre con las cuales Dios lo creó: la rectitud y la perfección. O sea, no había nada en Adán que le impidiera cumplir con cualquier mandato que Dios le diera, porque era perfecto, y nada que lo indujera a él a desviarse de su camino, porque era recto, moralmente recto. Esto habla de cuestiones morales, la rectitud. Adán no debía hacer nada que fuera contra lo que Dios le decía. Guardando eso, dice que hubiera sido para vida eterna. El hombre no fue hecho para morir, el hombre fue hecho para vivir eternamente. Pero ellos, dice Salomón, buscaron muchas perversiones. La única manera, o solamente, cuando dice aquí, he aquí solamente, quiere decir la única manera de explicar la inexistencia de hombres y mujeres relativamente rectos, por cuanto Dios los hizo rectos, es que ellos buscaron muchas perversiones. Ellos por sí mismos, Dios no los indujo a esto. Dios les prohibió que hicieran las cosas que Él prohibía, pero ellos se fueron para ahí. Pero vamos a ver por qué. El único relato que hace referencia al origen del mal, que es el gran misterio de la teología, el origen del mal, porque aquí comienzan los problemas. Hay muchas, por lo menos no pocas religiones que afirman que Dios es el autor del mal. Recuerden ya lo que les decía la clase pasada, creo que fue acerca de los mormones y su enseñanza. Según los mormones, indirectamente Dios es el autor del mal. Y el hombre busca su felicidad desobedeciendo a Dios para hacer su voluntad y poder ser felices de esa manera. Entonces Dios creó el mal según ellos. Es un gran misterio teológico y está, si ustedes leen Génesis 2 y Génesis 3, está todo ahí detallado, lo pueden ver
en Génesis 2 y 3 ese gran misterio de cómo el mal entró en el hombre, en la creación. Entre las ocurrencias carnales, o sea, las invenciones que el hombre hace, el hombre estaba especialmente referido en el versículo 26, lo podemos leer. Vamos a leerlo porque lo tengo ahí indicado, pero no. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Génesis 1:26. ¿Y cómo era Dios? Dios, ¿cómo es Dios? Dios es recto, es perfecto. Así hizo al hombre, recto y perfecto. Eclesiastés 7. El versículo 26 habla de los amargos frutos, como les comentaba recién, que experimentó Salomón, y dice, Eclesiastés 26, antes de llegar a esto que decía recién él, que el hombre buscó muchas perversiones. El 26 dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Sabemos que Salomón cayó en romper el más sagrado y primero de los estamentos que Dios creó, que es el matrimonio. El matrimonio era entre un hombre y una mujer. Y Salomón tuvo muchas mujeres y muchas concubinas, no solo esposas legalmente unidos en matrimonio con una esposa, sino con varias, y tuvo más de 1000 concubinas, dice la palabra de Dios. Entonces, un matrimonio tenía que ser entre un hombre y una mujer. Mateo 19:4-6, vamos a leer Mateo 19:4-6, a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de esto. Él respondiendo, nuestro Señor, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos, no los tres, no los cuatro, los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Son dos el matrimonio. Y no es un matrimonio igualitario como el que se promueve ahora o se promociona ahora. Es un matrimonio entre dos personas de distinto sexo. No tanto sexo opuesto, diferentes sexos. El hombre y la mujer. El hombre como cabeza del hogar, de la familia, y la mujer como su ayuda idónea. No inferior a él ni en lo intelectual, ni en lo que le corresponde al ser persona, pero diferentes roles desarrolla el hombre que la mujer. El hombre es el responsable absoluto del matrimonio, es el responsable absoluto de mantener su hogar, es el responsable absoluto de defender su hogar y sobre todas las cosas de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, como lo dice en el Nuevo Testamento Pablo. Y la esposa, que no es sin responsabilidad, tiene como mandato directo de parte de Dios de obedecer a su esposo y someterse a su esposo. No significa que se deje pisar la cabeza ni que el marido busque de pisar
la autoridad de su esposa, sino que las cosas se deben hablar en el matrimonio. Bueno, esto no es una clase sobre matrimonio, pero son pequeñas cositas que vienen al tema, sino que se debe dialogar. Si en un matrimonio no existe el diálogo, existe distancia. Y cuando existe distancia, para que uno y otro se escuchen, a veces hay que levantar la voz y hay que gritar. Por eso muchas veces se grita en el matrimonio, porque están lejos el uno del otro. Y el problema es muy grave cuando esto ocurre, porque ese es el inicio de algo que después, por la rudeza, la dureza del corazón, como dice también Mateo, el hombre hace que quiera dejar a su mujer y la mujer hace que quiera dejar a su hombre. Y esas cosas no están permitidas, porque lo que Dios unió, dijo el Señor, no lo separe el hombre. Y si uno es una sola carne, yo le aconsejaría a los hombres que quieren dejar a su esposa, o a la esposa que quiere dejar a su marido, que se corte un brazo y una pierna, porque son una sola carne. Entonces, a ver cómo andan de esa manera. Y esto es así porque el matrimonio es una muestra de la relación de Cristo con su iglesia. Razón por la cual Cristo no tiene dos consortes, tiene uno solo, tiene una sola esposa, que es la iglesia. No tiene dos consortes como afirman algunas facciones religiosas, algunas ideologías que andan por ahí dando vuelta, refiriéndose a Israel y la iglesia como dos cosas diferentes, dos cosas separadas, dos cosas totalmente diferentes, distintas, como enseña, por ejemplo, la doctrina dispensacionalista. La doctrina dispensacionalista se basa en dos cuestiones básicas: el hiperliteralismo de la Escritura, con la cual se toma toda la Escritura con ese criterio, se lee, se estudia y se hace exégesis de la Biblia con un extremo literalismo, cosa que no es así. La Biblia se debe interpretar literalmente, gramaticalmente, históricamente, sí, pero cuando se lee profecía o cuando se lee Apocalipsis, ya debemos cambiar el enfoque, porque Apocalipsis tiene está plagado de figuras. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es un libro escrito prácticamente en clave por Juan, porque eran los tiempos de gran persecución de la iglesia, de más persecución de la iglesia fue escrito Apocalipsis, y era un libro de consuelo para los hermanos que estaban siendo muertos como moscas en ese tiempo. Entonces es un libro que apela a figuras que podemos ver en Ezequiel, en Jeremías, en Joel, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que los judíos conocían y ellos podían asociar con las verdades que quería transmitir Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces es un libro de consuelo, no es un libro de condenación, Apocalipsis, como muchos lo tildan. Y no se ha de interpretar literalmente. Además, tampoco se ha de interpretar Apocalipsis como en forma secuencial o en forma que el capítulo 2 sigue al capítulo 1, el 3 sigue al 2, el 4 sigue al 3 y así. No es secuencial la forma en que se debe interpretar Apocalipsis. Apocalipsis repite un mismo cuadro 1, 2, 3, 4 veces, de la misma manera, pero con diferente enfoque. O sea, tiene el mismo resultado, la misma enseñanza, pero distintos enfoques. Ahora tampoco voy a hablar de la interpretación de Apocalipsis, pero les quiero dar a entender que la interpretación bíblica muchas veces lleva a errores, y el dispensacionalismo es una forma de interpretar la Biblia que la separa en 7 partes. La separa. Y la Biblia no es para separar. Por eso nuestra doctrina se basa en la doctrina llamada teología del pacto, que eso une la Biblia, porque los pactos unen
lo que Dios dice con el hombre al cual se lo dice. Y va teniendo pactos con Adán el primero, después con Abraham, después con Moisés, etcétera, etcétera, con David, hasta llegar al nuevo pacto, que es el que inauguró Jesús, que dijo cuando inauguró la Santa Cena, dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Ese fue el último pacto que Dios hizo con el hombre. Esto es un paréntesis. Entonces, las bodas del Cordero se van a celebrar únicamente, la de Apocalipsis 19, de 7 al 9, se van a realizar o se van a celebrar únicamente de Cristo con un consorte, la Iglesia. Entonces, ¿dónde quedarían los judíos para el dispensacionalismo? Queda fuera de lo que es Apocalipsis, porque habla de las bodas del Cordero, Apocalipsis. Si lo leemos, vamos a leerlo para no quedarnos con Apocalipsis 19, 7 al 9. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. No dice que sus esposas se han preparado. Y a ella, no a ellas, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, dice Juan, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, hermanos, Cristo tiene una sola esposa. Así como Cristo tiene un solo pueblo porque tiene un solo cuerpo. Cristo no tiene dos cuerpos, tiene un solo cuerpo. Entonces ahí ya patina, para una interpretación correcta de la Biblia, una doctrina como el dispensacionalismo, que la separa de esa manera a Israel y la Iglesia. Y la separa, pero de una manera tajante, y dice que jamás, son líneas paralelas que jamás se juntarán. Pero Pablo dice que ya no hay más judío ni griego, esclavo ni libre, sino que son todos uno en Cristo. Y cuando Dios hizo la promesa a Abraham, le dijo que en ti serán benditas, ¿quiénes? ¿Los judíos? Todas las naciones de la tierra. Bueno, hasta ahí nomás, para no ahondar más, porque esto ya es dispensacionalismo, no tiene mucho que ver con lo que hablamos. Segundo versículo, o referencias bíblicas: Romanos 5:12, 5:14 y 5:15. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura o tipo del que había de venir. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esto es una comparación y contraste bien claro entre Adán y Cristo en su relación con la familia humana, con todos los seres humanos, con todos nosotros. La palabra Adán, que en el original es Adam con M, no con N, viene del hebreo Adamá, que significa tierra, porque Adán fue tomado del polvo de la tierra. Hoy día en el hebreo se usa como sinónimo de hombre, y también hay un giro idiomático que es la palabra compuesta Ben Adam, que significa hijo de hombre, para decir persona. Son medios complicaditos ellos para escribir, pero bueno. Para decir persona dice Ben Adam, o hijo de Adán. Con este personaje entonces comienza toda la historia de la humanidad según la Tanaj. ¿Se acuerdan qué era la Tanaj?
La ley hebrea, el Antiguo Testamento, lo que ellos llaman la ley, para nosotros es el Antiguo Testamento, que es todo igual al de ellos, ordenado de diferente manera o separado de diferente manera. Nosotros tenemos 39 libros, ellos tienen muchos menos libros porque unen 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, Esther, Nehemías y Esdras, etcétera, etcétera. Hacen así. Los profetas los tienen todos juntos a los menores, no separan menores de mayores. En fin, eso lo vimos cuando vimos la Biblia, recuerden, repasen eso. Esta es una importantísima, como les decía al principio, sección que ha motivado mucha discusión crítica hasta el día de hoy y teológica en cada punto y casi cada frase que ha sido discutida. Es para tener muy en cuenta y analizarlo muy cuidadosamente, por eso nos vamos a tomar un poquito de tiempo para detallar estas cosas y explicarlas bien. O lo mejor que yo pueda, o lo mejor que Dios me dé a mí para hacerlo. Así que vamos a exponer solamente lo que parece ser desde nuestra interpretación bíblica reformada, aclaro, la única interpretación sostenible como un todo, o sea que coordine con toda la Biblia, porque la Biblia no se contradice en ninguna parte, así tampoco debe ser ninguna de las doctrinas que vayan surgiendo de cada punto que estudiemos. Y en este caso uno de los más importantes, que es la caída del hombre, el pecado, las consecuencias de ese pecado y la profundidad de ese pecado que hizo habitación en el hombre, que entró en el hombre y que lo permeó completamente. Porque hay posiciones que dicen que el hombre, por ejemplo, no ha sido completamente caído, no ha sido completamente deformada la imagen de Dios en él, sino que contiene algo bueno, muy adentro de su corazón hay algo bueno en el hombre que lo lleva a buscar a Dios y a querer saber de las cosas de Dios, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Entonces, por eso debemos tener cuidado. El versículo 12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y siendo así las cosas, dice la Biblia, que vino la reconciliación por uno también, así como el pecado entró por uno, considerando aquí 3 aspectos de este pecado que entró: la culpabilidad del hombre, su criminalidad respecto al pecado como obra en el hombre, y su penalidad. ¿Por qué? Culpabilidad porque el hombre fue culpable de caer en pecado. Dios los hizo recto y perfecto a ambos, no solo a Adán y a Eva. Los hizo rectos y perfectos, pero dice Salomón, pero ellos buscaron, lo leímos recién, muchas perversiones. Entonces el hombre es culpable y responsable de su transgresión. Su criminalidad, porque el pecado es criminal, es un acto criminal que va directamente contra Dios, contra el primero que impacta. El pecado es contra la persona de Dios, no es contra mí, contra el prójimo, es contra Dios. David escribe su salmo y dice, contra ti he pecado, reconociendo su pecado ante Dios. Y su penalidad, ¿por qué? Porque cuando hay una ley, y acá es cuando empiezan las interpretaciones que son divergentes con la verdad bíblica, cuando hay una ley, la violación de esa ley requiere que sea penalizado. ¿Y Dios qué dijo cuando le dio el mandato, cuando le dio la ley a Adán? Porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás, ciertamente morirás, más claro no puede ser. Y Dios no dice una cosa y hace otra, como muchas veces hacemos nosotros. Dios lo que dice lo cumple. Entonces, literalmente, cuando el hombre cometió pecado,
cometió pecado contra Dios y Dios dijo que como había una ley, esta ley debía ser penalizada. ¿Cuál es la diferencia que hay interpretativa? Que se dice o se toma con que la ley fue dada por Moisés, pero la primera ley que Dios da al hombre no vino escrita y no vino por Moisés, vino de su propia boca al hombre en forma directa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que el pecado no reinaba en el mundo, Dios se comunicaba de otra manera con el hombre, de manera directa, y no a través de, ya vamos a ver cómo. Entonces entró al mundo por un hombre que es Adán, y con él entró la muerte como pena del pecado, y la muerte así pasó a algunos hombres y a algunos no. La Biblia dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice. Y no solo eso, sino que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios cumplió con lo que le dijo a Adán. Y si Dios cumplió con una sentencia es porque había una ley previa, y esa ley es una ley oral que Dios había transmitido a Adán, que era la ley de no transgresión de comer del fruto prohibido. Podía mirarlo al árbol, lo podía hasta regar si quería, pero no podía tomar de su fruto. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos, inhabilitados de alcanzar la gloria de Dios. Así que el hombre está totalmente inhabilitado de alcanzar la gloria de Dios. Por eso les digo, hermanos, esto es el origen, es el punto base de partida de una doctrina muy importante, que es la inhabilidad total del hombre para llegar a Dios, que es el punto 1 de las doctrinas de la gracia. Si no entendemos y aceptamos esto por como la Biblia lo enseña, caemos en problemas. Caemos en unas falsas interpretaciones que dice que el hombre todavía tiene algo bueno, no quedó totalmente corrupto, no quedó totalmente corrompida, ni desfigurada su imagen, la imagen que Dios plasmó de él en el hombre, sino que tiene algo bueno todavía, algo bueno se puede sacar. Y el humanismo, que es una filosofía, dice que el hombre es básicamente bueno. Ese es el postulado con el que parte. El hombre es básicamente bueno. Y la Biblia dice que el hombre es básicamente ¿cómo? Malo, corrupto. No solo malo, sino corrupto. Está podrido. Su entendimiento no es tal. El hombre está muerto, dice la Biblia, en delitos y pecados. Así que tengámoslo claro. Versículos 13 y 14. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. Hasta la ley de Moisés, el pecado estaba en el mundo. Estoy siguiendo lo que dice el versículo que leímos, versículo 13 y 14 de Romanos 5. Esto es, durante el lapso desde Adán hasta la ley de Moisés, que fue dada por escrito, Dios continuaba tratando a los hombres como pecadores. No les quepa la mínima duda respecto de eso. ¿Por qué? Porque como el pecado era imputado, debió haber una ley, porque Dios no es injusto. Si el pecado le era imputado y Dios trató a los hombres como pecadores es porque había una ley, esa ley no escrita, esa ley dada verbalmente al hombre. Y dice, pero no se imputa de pecado no habiendo ley. Esto significa que como el pecado era imputado, debía haber una ley durante aquel periodo, lo cual está demostrado, como recién lo hicimos. Si Dios castiga algo, si Dios juzga algo y Dios condena, es porque hay una ley que se infringió. Si no, Dios sería injusto. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán. ¿Y quiénes son estos? Aquí hay otra parte que
hay doctrinas que se desvían, porque es una pregunta muy disputada. ¿Quiénes son los que no pecaron a la manera de Adán? Los niños, dicen algunos, los párvulos, siendo inocentes de pecado, se pueden decir que no pecaron como Adán. Esta postura teológica la sostienen San Agustín, Teodoro de Beza y Hodge, por ejemplo, entre otros, ¿no? Son reformados ellos. O sea, los niños no pecaron como Adán, ¿por qué? Porque eran inocentes. En su inocencia no llegaron a pecar como Adán, pero después llegó un tiempo en que ellos eran conscientes de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces siguió reinando la muerte en ese sentido, porque ellos, al ser conscientes de que se violaba una ley que no estaba escrita en tablas de piedra, pero sí estaba escrita ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes, ya Dios la había escrito. Entonces pecaba. El hombre no necesita tener una ley para saber lo que está bien y lo que está mal. Porque hay una ley dentro nuestro que nos dice, eso no está bien. Eso no está bien. El sentido, pues, debe ser que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no habían transgredido como Adán. Un mandamiento positivo que amenazara con la muerte a los desobedientes. Esta es la opción de la mayoría de los intérpretes. La mayoría de los intérpretes bíblicos dicen esto. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés sobre aquellos que no habían transgredido como Adán. ¿Por qué? Porque ya había una ley. Lo repito 3 veces porque eso es importante. No había una ley escrita, pero había una ley. Había una ley que se transgredió. Por eso es que se dice que es un pacto el que hizo Dios con Adán. Y es un pacto de obras. No harás tal cosa y harás tal cosa. Ese era el pacto. Seguimos. El cual es figura o tipo del que habría de venir, que este es el Cristo, el Mesías. Cristo y Adán son ambos representantes de toda la raza humana. Toda la raza humana están representadas por 2 tipos de personas, Adán y Cristo. Ya nuestro pastor nos enseñó acerca de eso, yo ya lo repetí el domingo pasado. Estar en Adán o estar en Cristo es ser un impío o ser un hijo de Dios. Es así de sencillo y resumido. Entonces, Adán es el tipo de aquel que había de venir después de él en el mismo carácter público que tuvo Adán. Y así sería el segundo Adán. Dios, en la persona de Cristo, fue llamado el segundo Adán. Mas, no como el delito, tal fue el don, dice la palabra. Don es regalo. Los 2 casos representan puntos de contraste, así como semejanza. Porque si por el delito, o sea, la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, es decir, por el pecado de Adán, toda la descendencia de Adán heredó el pecado y heredó con el pecado la muerte, de 2 cosas no se pueden separar los hombres que vinieron después de Adán. Primero de la consecuencia del pecado y segundo de la muerte efectiva, a la que vamos todos a pasar, la muerte. Estamos hablando, todavía no hablamos de la obra de Cristo, hablamos del pecado en el hombre. Porque si por el delito, la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios, dice la Escritura, y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, a los muchos. El término los muchos significa la masa de la humanidad representada respectivamente por Adán y Cristo, como decía hace un ratito. El don gratuito significa, como en el versículo 17, glorioso don de, ¿qué les parece? ¿De qué? ¿Cuál es el don gratuito que nos dio Dios por medio de Jesucristo?
Estamos hablando de una cuestión penal. ¿Cuál es el don gratuito que Dios nos dio? La justificación, exactamente. El don de la justificación. Se distingue de la gracia de Dios y las dos cosas se dice que abundaron para nosotros. Para nosotros los elegidos en Cristo, como dice Pablo. ¿Por qué se diferencia la justificación de la gracia? Porque son cosas diferentes. A la justificación nosotros podemos acceder por medio de ¿qué herramienta? De la fe, únicamente por la fe. Y la gracia es el don de Dios por la cual Él nos hace ese regalo inmerecido, que es la salvación y todo lo que viene con ella. Vuelvo a repetir lo que ya vengo repitiendo hace mucho, la diferencia entre misericordia y gracia. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia y hasta ahí llega. Y gracia es que no solo Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Va un paso más allá y un gran paso más allá. Porque Dios no solo nos salva, sino nos llena la cuenta. No solo nos trata como que nunca hubiéramos pecado, porque nos ve en Cristo, sino que nos hace coherederos y copartícipes de toda la gloria de Cristo, a nosotros, unos pobres infelices pecadores. No trato de insultarlo, hermanos, pero es lo que somos. Ya son las 10, así que vamos a parar acá. El versículo que quiero explicar también, porque tiene una rica enseñanza, es Génesis 2:17 y 4:25 hasta el 5:3. Lo voy a leer para que con eso quedemos para el domingo que viene. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es ley. Y conoció, el versículo 4:25, el párrafo del capítulo 4, versículo 25, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a ver en especial este versículo qué significa, la importancia que tiene para nosotros. Capítulo 5, versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Esto es riquísimo, yo me salgo de la vaina por seguir, pero vamos a seguir el domingo que viene.